De los otros días, apuntes de un médico de pueblo, de Rubén Marín, médico de México, mexicano, un pueblo de México incluso menciona ahí en Puebla, de Ciutlán creo, pero algún lugar ahí, un pueblito cerca, por ahí. Él ahí anduvo trabajando y tiene relatos muy interesantes, como este, que habla claro de la natura morborum medicatrix. Visité a una señora a quien había sorprendido un agudo dolor en el vientre. Se encontraba en el mercado afanada con la doméstica actividad de regatear comprando sus verduras, cuando empezó a torcerle los intestinos un gran dolor. Y fue creciendo mucho este dolor y no pudo volver a su casa sino casi en andas y con ayuda de terceros acomedidos. Tuvo vómitos, tuvo fiebre, tuvo esa empedernida concreción que se manifiesta en el abdomen cuando se tiene todo lo que hay que tener para autorizar un diagnóstico de algo grave y agudo, como la apendicitis, que aconseja a la cirugía intervenir. Bien sabe Dios, y esto me lo tendrá en cuenta, que no soy muy propenso a recomendar la cirugía, porque le tengo toda la confianza, pero nada más la confianza que permite la prudencia. Hay que operar a un enfermo solo cuando no es posible curarlo de otro modo. Pero saber cuándo y cómo es posible curarlo de otro modo es el mayor de los problemas. Y lo malo es que la incertidumbre es una zona del pensamiento en la que caben la aberración, la audacia irresponsable, la ignorancia, el abuso y hasta las malas tentaciones que van a dar a la satisfacción de la vanidad, al lucro y hasta el delito. Siendo cosa de cuchillo, la cirugía es siempre peligrosa, porque el escalpelo es un árbol. Para que no acabe en hombre de armas tomar, el cirujano debe ser hombre de mucho meditar. Yo diría que la noche anterior a una operación, el cirujano debería velar sus armas, digamos sus instrumentos, a solas con su conciencia y con la sombra, como los caballeros velaban otrora su espada. Podría meditar largamente así sobre la oportunidad de su intervención, sobre si no pudiera ser peor su proyectado remedio que la enfermedad que mira, sobre si no pudiera curarse mejor el enfermo con otro recurso y hasta por sí solo que con lo que piensa hacerle, sobre si es lícito usar de un tratamiento peligroso cuando bien pudiera no ser estrictamente indispensable. El cirujano podría tomar en las manos su pensamiento, así como toma las vísceras vivas, para verlo palpitar de cerca como si fuera, y así debería serlo, su propio corazón. Se preguntaría si opera por necesidad, por determinación meditada y unívoca, o por costumbre, por error, o dígase con sufrimiento, porque vive y cobra por ello. Se preguntaría si no confunde la necesidad de vivir él con la necesidad de vivir de su enfermo. Se preguntaría, en fin, muchas cosas que cuida de no preguntarse y que teme contestarse. Ningún cirujano debiera proceder a operar, sino estando seguro de no incurrir en sombra de culpa y con el ánima limpia de todo posible remordimiento. La cirugía está al servicio del enfermo y nunca al del cirujano. La sangre del hombre ha de ser derramada solo por causas muy justas y nobles, y esta viejísima verdad atañe de cerca al cirujano. Maestro de maestros, ya ordenaba Hipócrates, antes que todo nunca dañar. Ningún delito más bajo que ese delincuente proceder, socolor de sabiduría. Proceder a humo de pajas, proceder a travialiario del indocto, proceder inconfesable del malévolo, proceder del que aprovecha la ignorancia de otros, proceder sin caridad en el pecho y solo en áreas del egoísmo. Todo esto es sucio. Nada de ello tiene la simbólica albura de la bata del cirujano. Lástima grande es que el cirujano tenga que comer, que procrear y que vestir a sus hijos. La cirugía fue antaño, siglos ha, una actividad servil. Era el brazo secular del médico, el aspecto manual del ministerio que solía correr a cargo de un mancebo analfabeto. El cirujano era un menestral, un criado al servicio del médico. Sus manos se movían bajo la autoritaria inspiración de éste. El médico se expresaba altamente en latín, se tocaba con la alcurnia del birrete y llevaba majestuosamente la toga del velludo. El cirujano era gente del pueblo.
Aún no había descubierto el prodigio que es la cirugía, porque entonces la cirugía era algebrismo y ensalmo, barbarie de aceite hirviendo. Pero el milagro de la cirugía se vino haciendo poco a poco. Se manumitió de la férula dogmática y despótica de la medicina y con sus propias alas doradas alzó el vuelo. Hoy es la cirugía una eximia actividad y de las más ilustres que ha sido dado al hombre cumplir. Entrar con las manos al mismo seno de la vida, tomar entre los dedos órganos que parecían estar destinados a clausura siempre, y verlos, y voltearlos palpitantes, y curarlos, es cosa de pasmo. Tiene además la cirugía un elevado prestigio. Su práctica es una especie de rito blanco, oculto, taumaturgia de sangre, que presencian nada más los iniciados en el recinto misterioso del quirófano. Tiene mucho de magia la pureza de la ropa blanca, el brillo de los instrumentos, el silencio de los oficiantes, el secreto de la cámara, la sangre que huye. El hombre tiene muy hondamente una cierta disposición a creer en los poderes mágicos, disposición que nos viene deslizante de generación en generación desde la época rupestre. Nos seduce mucho más lo misterioso que lo evidente, lo obstruso e ignorado que lo que está a la luz del día. Por todo ello, la gente suele confiar en la cirugía a veces más que en los propios cirujanos. Esta confianza es saludable y es por sí sola un elemento de curación. La creencia de que el cirujano, que puede ver, tocar y oler dentro del cuerpo, puede más fácilmente hallar la enfermedad y sin más extirparla, es inocente y simplista, pero mientras más ciega, será más poderosa y de creencia se volverá fe, y la fe cura. En verdad el cirujano no opera para ver qué encuentra, sino para encontrar lo que el médico ha previsto, lo que ha visto antes con los ojos de la razón, que suelen ver más que los ojos materiales. El cirujano no descubre sino por accidente. En realidad comprueba y ratifica lo que estaba deducido de antemano según el juego del pensamiento, y entonces procede a remediar cuanto es posible. Pero la cirugía, y esta es su gran limitación, jamás debe emplearse cuando hay otro remedio, ni cruento ni riesgo. Y a veces el vulgo y el médico y el cirujano prefieren la puerta estrecha del peligro porque creen que salvada ella, la perspectiva es más ancha para la mirada. Y esto comúnmente es un error que proviene de la ignorancia o de la precipitación, cuando no de la mala fe. Bien está que la gente se engaña hasta el arrobo con el prestigio hierático de la cirugía, de la que espera más de lo que ciertamente puede dar. Pero el médico, y más el cirujano, ha de tener cerrados los oídos a la seducción que cantan las sirenas. Es fácil engañar a los demás por medio de la cirugía, pero es triste dejarse engañar por ella uno mismo. Habrá que renunciar al triunfo teatral que da la cirugía cuando se puede lograr el mismo fin sin aplauso, porque al cabo no hay que confundir el triunfo del médico con el del enfermo. Operar solo cuando es absolutamente indispensable, conforme a razón y a conciencia, y aún así solemos errar. Bien sabe Dios que aconsejé a aquella señora que debía operarse, porque a mi saber era el único recurso, y yo le ofrecía de corazón lo mejor que era posible. Ella oyó mi propuesta, se incorporó para vomitar, tomándose a dos manos el vientre adolorido. Cayó rendida, congestionados los ojos, hilante la boca, y me dijo que no en cuanto pudo hablar. Luego, entre pujidos e hipo, reforzó su respuesta, que no. Todavía a pausas, entre dolor y dolor, entre vómito y vómito, despeinada y amarilla, me fue dando su razonamiento. Esta señora en estado de salud y aún de enfermedad, era muy dada a prolijos razonamientos y le gustaba explicar muy por menudo todas las cosas. Me fue diciendo desde luego que ese dolor no era el primero y que si bien este era más intenso, era razón que si en otros casos no se había operado, en este no se operaría tampoco. Los otros dolores, uno cada año, desde hacía 3 años para precisar,
le habían cedido con una tisana de manzanilla, con algo de anís para el aire y con una letanía a propósito rezada por las vecinas. Si en casos anteriores el dolor había cedido, deducía, no había por qué no cediera. Esto en primer lugar. Pero además me expresó con muchos trabajos que si es posible escaparse del rayo, no lo es tratándose de la raya. Cada quien tiene marcada su raya. No lo es la raya donde termina su existencia y nadie podrá traspasarla. No se ha dado ningún caso. El hombre propone y Dios dispone. Dispone, entre otras cosas, el punto y hora en que se debe morir la gente, con operación o sin ella. En suma, que no se opera. Como la disposición de la señora era contundente, opté por retirar. Un poco disgustado, un poco desairado, le revolotea a uno un pensamiento. Pues que reviente. Y vuelve la cabeza a otro lado para convencerse de que no lo ha pensado. Se ha ofrecido el mejor consejo, el más sensato, el aplaudido por los doctos y por la experiencia. Se ha recomendado lo que es necesario de toda necesidad. Y he aquí que una señora testaruda le da uno en las narices con las puertas de su ceguera. Pues que reviente. Y yo golpeaba la mesa a la hora de la cena. Necesario de toda necesidad, es evidente que una intervención quirúrgica ha de recomendarse y hasta exigirse en un solo caso. Y este es cuando ello es necesario. Pero aquí está el usilis. Y yo me preguntaba y me contestaba en la cama, dando vueltas y revueltas en el laberinto del insomnio, siendo al mismo tiempo mi persona ella y yo y ella. Y estuvimos dialogando. Yo el pro, ella el contra casi toda la noche. Interrumpo para decir, esto es un verdadero médico, que está preocupado y todo, hasta ni duerme, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuándo es necesaria una intervención? Me preguntaba ella con ese tono de malicia, un poquito desdeñosa, que ponía en sus preguntas cuando sabía que la respuesta no era sencilla. Porque iremos diciendo que esta señora cabezuda, fea, ladina, de pésima dentadura y ergotista, era una mujer inteligente, muy conocida y muy temida por sus preguntas comprometedoras, por sus respuestas mordentes y por sus juicios cortantes y exactos, pero despiadados. ¿Y cuándo es necesaria una intervención? La cirugía es necesaria cuando razonablemente ofrece la curación con mayor probabilidad y con menor peligro que el tratamiento médico. Dicho al revés, cuando la abstención del acto quirúrgico resulta más peligroso que la propia operación. La señora, que durante mi insomnio adquirió una sutilidad escolástica junto con una severidad inquisitorial, respondía, pasándome los ojos por encima, al acaso como lo hacía en la realidad. Me respondía que todo estaba bien, pero que yo hablaba brumosamente de probabilidades, de peligro mayor o menor, y no le daba una respuesta categórica y concisa. Todo lo que yo decía dejaba un amplio margen al criterio, y el criterio es personal, y las personas son muchas. Y no se debe olvidar que el cirujano puede incurrir, e incurre muy a menudo, en el error por ignorancia, o en lo inconveniente por conveniencia. Al cabo el vulgo es, por lo común, aún más ignorante que los cirujanos, y mucho más inocente que ellos, razón por la que no descubre ni sus inepcias ni sus atracos, antes bien los aplaude. Yo repuse algo confundido y hasta avergonzado, que la medicina no es una ciencia exacta, sino inexacta, y esto debe aceptarse por principio. Es inexacta porque siendo infinidad los fenómenos vitales y las situaciones posibles, y siendo poquísimos aquellos que conocemos minuciosa y ciertamente, la conducta ha de llevarse por la penumbra de las probabilidades, lo cual es un arte. La luz de este arte es necesariamente el criterio, y la herramienta es el conocimiento y la moral. Saber hasta dónde es posible y saber ser honrado hasta lo imposible es ser médico, y médico cabal, pero no exijamos más. Así como nadie puede afirmar en qué instante del ocaso ha muerto el día y ha nacido la noche, así tampoco la ciencia del médico reconoce, en el crepúsculo de su pobre cuantía, exactitud aproximada a minutos ni a segundos. Conocimiento y honradez son los dos ingredientes que hacen al médico de veras. No pidamos más. La mezcla debe ser equilibrada. Los extremos son deformes.
El médico muy sabio y deshonesto es en verdad temible, aunque el mediocre y honrado siempre es inofensivo porque la conciencia le limita a la temeridad. Me quedo, dije a la señora, con esto. Mis razonamientos me parecían aceptables, pero ella no. Empezó por acusarme de andar por los cerros de Ubeda, distrayendo los términos del razonamiento, efugio del que no me disculpaba el insomnio. Enseguida me adujo que el conocimiento y la honradez en manos de médicos tienen valor inconstante y no son de fiar si carecen de base trascendente. Me acusó, nos acusó a los médicos de siempre de inconsecuentes y volviendo a su tema quirúrgico, me citó algunos ejemplos que se explicaban en su boca como resultas de mi somnolencia. Me dijo así que en la edad de piedra los médicos o cirujanos o brujos, que entonces eran mucho más la misma cosa que ahora, creían honradamente que los espíritus malignos solían aposentarse en la cabeza de algunos individuos, razón por la cual les abrían el cráneo, trepanándoles un agujero para que, lo cual era bastante lógico, los espíritus hallaran puerta de salida. Raro era aquel que sobrevivía a tan fiera intervención. Esta fue ciertamente una estupidez paleolítica, razonada y hasta razonable, pero paleolítica si bien legítima en cuanto se empezara por creer en los espíritus. En estos días, sin embargo, se puso de moda, y la señora me dejó caer como gotas de plomo estas palabras, de moda hacer una trepanación occipital y hasta 2 trepanaciones temporales a quienes habían sufrido una fractura del cráneo. Y como si fuera poco, la fractura. Ya se olvidó el disparate, pero muchas gentes de buenas costumbres fueron víctimas de él. Y es difícil saber si esos cirujanos eran completamente inmorales o simplemente imbéciles. A principios de este siglo y 10.000 años después de la edad de las cavernas, se puso también de moda creer que el origen de las enfermedades residía en el colon, en la absorción de las sustancias tóxicas que ahí se generaban. Y los cirujanos muy aplaudidos, extirpaban el colon cada rato con todo y toxinas. Y casos hubo de gentes que sufrían de granos de la cara, a quienes dejaban sin colon y a veces sin aliento. La señora, que para estas horas era una entidad brumosa como un inquisidor flotante y espectral, siguió desgranando sus razonamientos y sus ejemplos con una voz cada vez más hueca, fragmentada y repetida por el eco. En la cresta de su voz jineteaban incorpóreos cirujanos de batas volantes. Había en el insomnio blanco y negro una gran presencia de sangre, labios abiertos de heridas quirúrgicas y en el fondo de todo un rasposo estridor de anestesiado. Casi tuve conciencia del instante preciso en que me quedé dormido. Al día siguiente acudieron a verme los hermanos del enfermo. Estos hermanos eran 2, y así como ella era jugosa y colorada, estos eran secos y huesudos. Ella era mordaz, atinada y expresiva, pero los hermanos eran meditabundos, tácitos y escurridizos. Parecían gemelos aunque no lo fueran, y la hermana, que ningún parecido tenía con ellos, era en realidad como su madre. Una inmejorable madre de ella, unos devotos hijos ellos. Se habían conservado célibes, como si hubiesen reservado para misión trascendental, y esta resultó ser el culto de su voluminosa e imponente hermana. Ella fue casada, allí pendía en su alcoba la fotografía. Estaba vestida de blanco toda su corpulencia. Junto al marido, un hombre pequeño, casi calvo, de bigotes torcidos, se miraba como un accesorio de la esposa, algo artificialmente añadido sin luz propia, sin razón de ser. Se sentía que el marido en aquel matrimonio salía sobrando. Se intuía que aquella señora no debía ser casada, con aquellas sus cejas tan pobladas, su mirada tan fija y su boca tan rotunda. Algo así debió de comprender el cónyuge, puesto que al año se murió. No fue más que un incidente. Dejó a la esposa su retrato con un reflejo triangular en la calva y desapareció. Ella entró en la viudez como por derecho propio. Volvió ella con sus hermanos, que no habían hecho más que esperar, y se reanudó la vida de los 3 en equilibrio. Ella pensaba por los 3, comía por los 3, hablaba por los 3. Los hermanos habían abdicado todo en manos de la hermana, que ejercía tranquilamente su imperioso matriarcado. Los hermanos estuvieron rato mirándome, largo rato, según su costumbre sin decir nada, hasta que uno de ellos retiró los músculos del cuello y me dijo que su hermana estaba grave.
¿Estaba qué? Grave. El otro añadió, viéndome las manos, que debía yo visitar. Me respaldaban ellos y entre todos debíamos insistir con la señora para que se dejara operar. Todos, no era voz exagerada, puesto que ya habían ganado la opinión de varias vecinas y de gentes de pro que tratarían de influir sobre la voluntad de la hermana, presentándole de bulto el peligro de no dejarse operar. La señora ciertamente estaba de gravedad. De un día para otro le había chupado la peritonitis. Su exuberancia se había marchitado a ojos vistas, sus carnes ardorosas se ablandaban. Estaba agitada e inquieta, envuelta la cabeza en un trapo enorme. Olía mal, tartamudeaba, un hipo constante saltaba en su pecho. Se juntaron varias gentes que creían cumplir un deber humanitario, haciendo por convencerla de que se dejase operar. Los hermanos tiernamente, silenciosamente le pasaban sus manos huesosas por la frente. Luego se apartaron y se tronaban los dedos. Insistí con la señora exponiendo la necesidad de la intervención, aunque ya pensaba que pudiera ser extemporánea. Para entonces era mucho lo que se arriesgaba, pero poco después todo sería inútil. Estaba por ahí sentado un hombre gordo con los brazos cruzados, mirando hacia adelante, inmóvil. Eso me disgustó sobremanera. Me ocurrió que estuviera en desacuerdo con lo que yo estaba exponiendo, y su figura pesada me parecía la de un testigo indeseable. Algo así como mi conciencia. No pude reprimir el deseo de mirarlo con reproche en varias ocasiones, y después me arrepentí, porque supe que era ciego. Otras señoras, amigas de la enferma, estaban prendidas de mis labios. Escuchaban todas mis palabras con fervor y asentían, apoyando. La enferma movía ampliamente los brazos como si quisiera significar que nos fuéramos todos. Se quejaba fuertemente y sus quejidos como que le exprimían la cara y se le mojaban de sudor. Los hermanos con sus caras angulosas, talladas vastamente, sufrían con el dolor del hermano. Pero ella en sus 13 dijo que no se operó. Por la noche volví. Se había entablado algo así como un duelo personal entre ella y yo. Y no podía rehuirlo porque tenía la razón. Y porque defender a la mujer aún en contra suya era mi deber. El tiempo pasaba, la oportunidad es fugaz y desperdiciarla es culpable. Su rostro estaba desconocido. Ansiosos los ojos, sin juicio los brazos, toda ella se miraba mortal. Seguía quejándose largamente como si aquellos quejidos fueran como válvula que descomprimiera el dolor. El vientre estaba a reventar. Los hermanos sentados uno junto a otro lloraban a un tiempo. La atmósfera estaba cargada y espesa, maloliente, y mandé despejar y abrir una ventana. La señora concentró sus fuerzas y pudo decirme que no se operaría. Siempre tuve por ella admiración, pero entonces como que la fortaleza de su determinación empezó a parecerme respetable. No me interesan las gentes tibias y oscilantes, sino aquellas capaces de mantenerse de pie, así sean solas, contra el embate de todas las contrariedades. Pero ella estaba en un error. Este error iba a costarle la vida y había que quebrantarlo. Poco después todo estaría perdido. La señora escuchó lo que le dije, entre ayes, jesuses y jaculatorias, y no habló mucho. Dijo que no. Me retiré mohino. Todo tiene un límite, pensaba, y el exceso siempre es indeseable. Bien está que me propusiera ayudarla a vivir, pero sin alcanzar el límite de la impertinencia. Después de todo, ella, que era mujer inteligente y que podía comprender, después de todo, ella era adulta, era y muy suyo su modo de proceder. Si decía morirse por tosudez o capricho, en buena hora. Yo nada tenía que reprochar. Estaba en paz con mi conciencia y dormiría tranquilo. Pero pasé la noche revolviéndome en el lecho como un culpable. Al día siguiente se reanudó la secuela de este asunto como si volviera a empezar. Temprano, muy temprano, llegaron a verme los hermanos, caminando con ese su paso cauteloso de personas que tienen muchos callos. Flacos los dos, con la ropa como si la llevaran colgada del perchero de los hombros y como si la hubieran lavado y exprimido con ellos mismos. Me tengo que soportar mucho la risa, porque si no, no leo. Pero bueno, ya se imaginarán lo que me cuesta. Un puro hueso los dos con su aire funerario de aspirantes a cadáver. Hicieron muchos esfuerzos y pudieron hablar. Y mientras hablaban, me di a pensar que estaban allí estaban los dos fumando,
apenas, entecos y coriáceos como eran, una sola vida escasa. Y mientras la hermana desbordada opulencia de carnes, quizá moriría a poco. La entelerida pareja tuvo la propiedad de hacer saltar mi mal humor y los atajé a la mitad del trabajoso argumento para ofrecerles que no volvería a ver al hermano, que mi papel resultaba desairado y hasta ridículo y que nada tenía que hacer allí. Se fueron cabizbajos, corridos y en silencio. Yo bufaba y esto como que me hizo provecho. A poco rato me presenté en la casa del enfermo. Ya entonces la gravedad era extrema. Mucho respiraba y deprisa, pero no hablaba. Mala señal en ella. Su corpachón se disolvía, se enjutaba. De un día para otro como que se iba empequeñeciendo y como que iba tomando parecido con sus hermanos. El vientre era un globo sonoro, encobijada hasta la barba, asándose en la fiebre, resumando sudor por cada uno de los poros de su extensa anatomía. La mujer olía a humedad. Buen número de personas asistía a la alcoba. Algunas señoras se habían sentado cómodamente, otras personas se apoyaban en la pared como sosteniéndola, y otras entraban y salían, pero todas estaban dedicadas con mayor o menor interés a observar al enfermo. Cada día ella se reducía más, pero sin morir. Se iba diluyendo en su propio sudor, sin comer ni nada, pero vivía. Todos esperaban la muerte de un momento a otro, menos, estoy seguro, ella misma. Venció al sudor, venció al hambre, venció a la peritonitis, y a mí, y a quienes me segundaban, y poco a poco fue recuperando un pequeño vivir. Pero toda aquella terrible energía concentrada en el vientre había sitiado al mal, y lo tenía hecho una bola de pus. Allí se sentía, se tocaba a través de la piel enflaquecida aquella enorme, purulenta, envuelta en velos membranosos. Y mientras ello fuese, la gravedad subsistiría. La fiebre seguiría sapando la derruida fortaleza del cuerpo y acabaría con él. Se planteaba de nuevo la oportunidad de una intervención. Se la ofrecí. Me dijo que no, que si no se había muerto antes, tampoco se moriría ahora. Y que si moría ahora, lo que deseaba era morir en paz. Y esto dicho, se sumió bajo el montón de cobijas donde vaporizaba la caliente humedad de su fiebre. Inútil que le dijera que, puesto que había salvado con fortuna la primera etapa de su mal, era una lástima que se dejara así, cuando su enfermedad estaba hecha una bola al alcance de la mano y que tan fácilmente se podía sacar. De otro modo, esa podre que tenía en el cuerpo se la iría comiendo poco a poco hasta aniquilar. Los hermanos quisieron darme explicaciones en la puerta como si se sintieran responsables de mi fracaso. Les daba yo tanta pena como ellos me la daban a mí. Ahí estaban los dos, cada uno con su angosto tendón de la nuca, los pliegues de su piel, su quijada filuda y esa media respiración que tenían, bastante para lo enjugado de sus cuerpos. En una ira que me asaltó de pronto, les ofrecí no volver nunca a su casa y los dejé con lo poco que hablaban. Días después la enferma estaba reducida a un pequeño bulto de carne ardiente y huesos largos. Días, Durante las mañanas se le refrescaba lo cruel de la fiebre, abría los ojos y algo decía apenas moviendo la lengua hinchada. Por las tardes se le incendiaba la carne y la poseía un delirante desasosiego que apuraba lo poco restante de energía. Se le abrillantaban los ojos con un fulgor anormal, declamaba incoherencias agitando los brazos y con lo último de su intrepidez quería echarse a la calle. Entonces fue cuando quise seducir a los hermanos. Yo había ponderado lo ético de mi determinación y se lo expuse. Operaríamos a la hermana sin su consentimiento, pero respaldados por su sensatez. Le haríamos el bien aún cogiéndola inconsciente. Se horrorizaron a un tiempo abriendo la boca del mismo tamaño. No, eso no. No desobedecerían a su hermana ni aún después de muerta. Era una lástima, les dije, estar contemplando la muerte de su hermana cuando era cosa fácil resucitarla. Era culpable nuestra cobardía, mucho más culpable que la tosudez de la enferma. Ellos destilaron una lágrima y huyeron dejando un sollozo. A la otra semana, una noche soplada por todos los vientos de la sierra que mugían una voz helada por las calles,
Tuve que pronunciar mi veredicto. Esa noche moriría la enferma. Me marché por el viento y llevaba en el pecho una cruzada violencia de ira, de despecho, de impotencia. Al día siguiente encontré a la mujer sentada en su cama, sonriente, viva, sobre todo viva. Gustaba a sorbos una taza de atole caliente. Una amiga le estaba haciendo las trenzas. Me mostraron un bacín colmado de pus. Había ocurrido la última posibilidad, remota como una estrella, que la corrompida materia se abriese paso por el mejor de los rumbos y hallara como buscando el curso natural del intestino. Lo había hallado en el último momento de la vida. Toda la enfermedad estaba en la basílica. Ella me miraba sonriente, con ese conato suyo de sonrisa, una cuarta parte de sonrisa, que parecía expresar su desdén, un amplio desdén por todo, por sí misma y por todos los demás. A las volandas crió carne y grasa, recuperó su ajada actividad y le tornaron autoridad e inquietud, pero sobre todo sorna y malicia. Cuando me topaba en la calle detenían 2 vihuelas de sonrisa en las comisuras de la boca. Iba a decirme algo, pero nunca me lo dijo y se iba. Así que, pues, ¿qué les parece? Exactamente la natura morborum medicatrix, si aunque sea con extrema necedad, se le deja en paz y con absoluta confianza. Incluso diciendo, si me toca morir, ahí está. Y si no me morí antes, no me voy a morir ahora. Y confianza. Ella se sabe, con toda la mendiga que la retratan, se retrata a una buena, verdadera, única y especial. Curadora, sea de sí misma, mejor jodiendo a los demás y enfermándolos, empezando por los pobres hermanos y por el pobre marido. Y el doctor. Pobre, habrían sacado úlceras ahí, el pobre Rubén Marín. Curadora, amante y servidora desde el ángulo que podamos imaginar. En cierto modo, los hermanos son unos niños ahí, la mamá de veras. Ese es el poder de una mujer. Una mujer que parece un 3, un 8, una mujer fuerte realmente, cabrón. Pero una mujer que sabe lo que es, lo que tiene, lo que quiere. Y necia, como a veces tiene que ser. Esto, pues, cuando yo lo leí hace tiempo, pues me gustó mucho, además el estilo, pues, del humor y la profundidad que también tiene, de reflexiones y todo. Pero obviamente también lo imaginé como del otro mundo y como imposible. No hay forma de saber si existió esa mujer realmente y toda la experiencia, pero yo no lo dudo que haya existido ya en muchas ocasiones, en muchas personas. Alguna vez les platiqué de aquella viejita cerca de mi pueblo, a la que después le decía yo a mi abuelita, que venía desahuciada y que se curó también como que se le dio su mano, aunque ella con una humildad increíble, apenas hablando el español, apenas oyendo y simplemente, recuerden, fue la que me dijo cuando les pregunté si ella ya quería descansar o quería todavía vivir. Creo que fue la primera y tal vez única que me contestó lo que Dios dijo. Porque muchos me habían contestado ya ancianos, no, pues yo ya qué hago aquí, doctor, ya le dije a mi familia que no se preocupen, estoy lista, estoy listo. Y otros, la edad que fuera, no, doctor, yo quiero, como esperando a lo mejor del doctor que quiere esa respuesta. Pues por eso es rara la otra. Me sorprendió mucho, me admiró mucho. Y jamás pensé que iba a ocurrir el milagro, por así decirlo. Porque no me lo explico de otra manera. Yo, como el doctor Marín, ¿se acuerdan, no? Porque sí, supongo que sí lo platiqué o habrá sido en otros campos. Se la llevaron al carro para poder hablar yo con todos, era un frío. Me imagino como la casa de la enferma ahí,
toda la familia ahí rodeando, ¿no? Viéndola cómo va cayendo. Y hablé con ella, venía con fiebre, venía con la bolota acá, todos los estudios, todo mal. Y les dije, pues, espero milagros, ya ella está en edad de irse, tenía 80 años o algo, no sé, 80 y tantos. Ya déjenla en paz, no la metan otra vez al hospital, no van a querer correr cuando tenga síntomas así, porque ya le sacaron del hospital, pues, ya no le van a hacer nada. Pídanle perdón, todo lo que uno dice o debe decir en esos casos, ¿sí? Y muy claro, sí, doctor, lo entendemos, simplemente que quisimos darle algo que sí, se va a llevar su chachito. Se curó, se empezó a curar, se quitó la fiebre el mismo día. Yo le di el preparatorio que ustedes dan. Se empezó a curar. Yo no lo he podido creer. Después, no sé si ya les platiqué también, que regresó como 2 años después. Hubo mucho tiempo que estuvo yendo, y después los hermanos también con poco dinero, ya la siguieron llevando, pues. Pero como a los 2 años se había caído, se fracturó. Y una fractura a esa edad, era de cadera. De cadera. Bueno, pues no les hago el cuento largo, la di también, les volví a decir la misma historia, pues es que ahora sí, ya con la cadera fracturada, se hacen infecciones internas, porque ni modo de operar a estas alturas, a esta edad, no lo va a aceptar ningún traumatólogo, a no ser por dinero, y no tiene ningún sentido. Pues después me dijeron que empezó a caminar, lo más pronto de lo que cualquiera otra persona, incluso más joven, lo hubiera hecho sin cirugía y sin nada. Conoce bien cómo ella empezó a caminar, medio arrastrando, ella siguió y salió de la... Pero por lo que les cuento es que las radiografías que le hicieron, porque tuve que hacerle, se veía una bola calcificada en el vientre. Creo que tengo por ahí la fotografía. Se las pedí, o no me acuerdo si no, pero bueno, entonces se puede recuperar en la fotografía. Entonces, ahí se veía lo que había hecho la naturaleza, y por lo que vamos enseguida a hablar. Conviene recordarlo, a ver si nos acordamos. Pero también por lo de la pus y la vacinica. Es que eso es. Si la naturaleza es una buena, verdadera idea y sabe lo que hace y no se equivoca, debiéramos suponer, no solo por este relato, sino por lo que vamos a hablar enseguida, que no necesitamos nada. La naturaleza puede hacer lo que tiene que hacer. Incluso los huesos rotos, que yo siempre he dicho, bueno, ahí sí está muy bien, ¿no? Hay que alinear para que camine después la persona bien. Bueno, de todos modos hay curación, mala curación si se quiere, porque después el pie queda más corto, ya que se rompió el fémur o lo que sea, se cruzó, no se pudo alinear, o la persona se dejó, o la dejaron así. ¿Cómo lo hacían hace 1000 años? Pues sin cirugía, nada, pues así pasaba. Pero la gente podía vivir. Se calmaba el dolor después, porque ya todo se soldaba. Siempre hay la posibilidad de resultar. No quiero exagerar, pero me animo. Cuando yo di la primera vez leí algún capus pues yo fui mucho más prudente de lo que hoy voy a hacer. A partir del siguiente tema que vamos a ver.